se preguntan hoy cuán presente está la llamada cultura popular tradicional en los pueblos de hoy, en Cuba, en Holguín, en una era que se distingue por lo digital. Pensamos muchas veces equivocadamente que esa cultura popular tradicional, las malas tradiciones en otros lugares, está solo presente en los pueblos originarios, porque vemos en los noticieros todos los días la resistencia que hacen estos pueblos a la desaparición de sus culturas, y sus culturas son populares tradicionales. Una de las cosas que plantea la romería es que no hay hoy sin ayer. Justamente la cultura popular tradicional tiene su base necesariamente histórica, y esa historia va desde el pasado originario hasta después en que ésta se va desarrollando. Pero se olvida que la cultura popular tradicional es cultura en su integralidad, y a veces pensamos que solamente se refiere a danza, a literatura, a música popular tradicional, cuando la cultura popular tradicional, concebida como una integridad, va desde las comidas que tienen originalmente los pueblos, las maneras de vestir, de construir, de amueblar su casa, de organizarlas, y las demás expresiones ya de corte quizás más artísticas. Pero lo primero que tenemos que saber, si hablamos de cultura popular tradicional, ¿a qué concepto nos vamos a referir nosotros cuando en Cuba o en Holguín nos referimos a cultura popular tradicional? Y justamente son esas expresiones que tienen que tener determinadas características. Expresiones, primero, creadas por los pueblos. Cuando digo pueblo, puede ser una familia, puede ser un barrio, puede ser una comunidad más grande, puede ser lo que hoy llamamos municipio, o una expresión de la nación completa. Ese es uno de sus requisitos, creado por el pueblo, pero además tiene que ser anónimo. Otro de sus requisitos es esa creación colectiva, si no es individual. Nunca la cultura popular tradicional es individual, siempre será colectiva. Y otro elemento es que la transmisión siempre será oral, por lo menos hasta hoy. Es decir, de generación a generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos, siempre se va haciendo esa transmisión a través de esas maneras. Esos son algunos de los elementos que uno tiene para poder reconocer dónde yo tengo una cultura popular tradicional y dónde está la llamada cultura popular, sin apellido tradicional, simplemente popular. El que no vivió hace muchos años atrás no puede darse cuenta de qué diferencia, qué importancia puede tener en la Cuba de hoy mantener la cultura popular tradicional, luchar porque esa cultura no desaparezca. Entonces, si usted se atiene a los requisitos que debe reunir, y usted empieza a hacer un paneo por toda Cuba, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, usted puede irse encontrando el inventario de los aspectos tradicionales que hoy todavía se mantienen en Cuba. Y eso es gracias a un proyecto que hace muchos años, de la década del 80, el Ministerio de Cultura emprendió, que fue el Atlas Etnocultural de Cuba. Se dio a la tarea de hacer una especie de inventario, investigar a todo lo largo y ancho del país qué cultura popular tradicional teníamos los cubanos, qué habíamos heredado nosotros, qué es lo que nosotros podíamos transmitir, que eran los valores sobre los que se asienta la cultura más elaborada, digamos que la cultura artística, sobre esa base. Y había ya falleció un investigador, Joel James, que incluso en uno de sus artículos, quizás de una manera demasiado categórica, pero bueno, es su opinión, de que si desaparecía la cultura popular tradicional, desaparecía la patria, porque es la base justamente de todo lo que somos. Es decir, ¿cómo somos los cubanos?
¿Por qué somos de esta manera? ¿Qué heredamos nosotros? ¿Qué grupos humanos han influido en esto que hoy llamamos cultura popular tradicional? Y usted necesariamente tiene que ir a la historia cubana y tiene que saber el poblamiento de Cuba, cómo ocurrió y qué pasó cuando llegaron los españoles, cuando trajeron los africanos, cuando esas culturas comenzaron a mezclarse y más tarde después llegaron árabes y llegaron chinos antes que los árabes, es decir, otros yucatecos desde México, es decir, todo ese grupo de pueblos que fueron mezclándose a lo largo de los siglos de nuestra historia fue dando lugar a estas expresiones de la cultura popular tradicional que se investigaron. Y hubo que buscar justamente esas raíces étnicas que tenían las culturas. Y entonces, pero las formas en que esas personas fueron desapareciendo y a los nuevos no les interesaba ese tipo de manifestación, mueren, porque la tradición, la cultura popular es un ente vivo que nace, se desarrolla y muere también. Lo primero que hubo que determinar es qué elementos de cultura popular tradicional se van a investigar. O había dos instituciones involucradas en esto: la Academia de Ciencias, por un lado, y el Ministerio de Cultura, por otro. El Ministerio de Cultura tomó las llamadas expresiones artísticas, mientras que la llamada cultura material fue parte de la academia, que se iba a interesar en vivienda, instrumentos de trabajo, formas de hacer la agricultura, tradiciones que puedan tener alimentarias sobre todo. Y cultura decidió 5 temas grandes, que fue las fiestas populares tradicionales, una expresión que involucra infinidad de otros aspectos dentro de ella, las danzas populares tradicionales, la música, la literatura de expresión oral, que fue esa que se transmite, que no está en los libros, de autores reconocidos. Muchos investigadores recopilan esa expresión y los publican después, pero ellos no son los autores. Los creadores y los portadores y los transmisores fueron esas otras personas. Y de esa manera, más la artesanía, que estaba entre el campo de lo artístico y de lo material en el estudio este que se quería hacer. Porque es importante hoy hablar de cultura popular tradicional. La sencilla razón de que nosotros somos culturalmente de base lo que es nuestra cultura popular tradicional, lo que ha sido esa cultura popular tradicional. Realmente, cuando hablamos de historia, decimos los cubanos somos como somos, porque tenemos una historia de lucha, una historia de guerra, de independencia, de espíritu de libertad, que desde los africanos la tenemos, hasta las guerras que encabezó Fidel contra la dictadura. Es decir, que nosotros somos así, porque nuestra historia nos ha marcado de esa manera, pero nuestra historia incluye la cultura popular tradicional. Y culturalmente somos lo que somos por esa cultura popular tradicional. Pero alguien piensa, bueno, ¿cuáles son los retos a que nos abordamos hoy? ¿Va a mantenerse esta situación en Cuba? ¿Tendremos cultura popular tradicional mucho tiempo? ¿O eso está destinado a desaparecer y sumarnos al mundo del desarrollo con la tecnología por delante y olvidándonos de qué tuvimos de pasado, qué tenemos de cultura popular tradicional? Eso no sirve, eso es viejo, ya para qué lo voy a cuidar ni a conservar. El sello que nos da a nosotros y a cualquier otro pueblo, nos da la identidad, está en la base, no digo que es lo único, sino que está en la base en nuestra cultura popular tradicional. Los retos son muchos, muchísimos, muchísimos. Ni las escuelas enseñan cultura popular tradicional, ni en la casa se enseña a amar la tradición de los abuelos, como se hacía. Y entonces, lógicamente, ese niño crece en un ambiente totalmente diferente, totalmente desarrollado, como si el desarrollo tuviera que ver con la tecnología únicamente. Entonces, ¿qué hacer?
para la cultura popular tradicional está en manos, muchas partes, y no en la única, muchas partes de ellos en el Ministerio de Cultura, en sus instituciones, en sus casas de cultura, que se han encargado de promover lo mejor de la cultura popular tradicional, de cuidarla, de enseñar lo mejor que encuentren a los muchachos que van a la escuela que ellos atiendan, los que van a la casa de cultura. Eso es un gran reto, cómo enseñar el instructor de arte a esos niños a amar algo que no sea el último baile de moda que salió en internet o el último rap, reggaetón, qué sé yo. Cómo enseñarlo a que eso es bueno, pero es bueno que amen el punto cubano. Pero toca al personal de la cultura, pero toca a los padres, toca a los maestros en la escuela. Es decir, toda la sociedad tiene que estar involucrada en esta cuestión de conservación, de promoción, de desarrollo de la cultura popular tradicional, de aquella que se desarrolla por ella misma, por los grupos humanos, de cuidar lo que nos queda, de hacer realmente reproducciones valiosas, respetuosas, que nos hagan sentir orgullosos de lo que fuimos, lo que perdimos, pero eso está ahí, muy bien elaborado. Pero por suerte, Cuba tiene una cultura popular fuerte, que se ha desarrollado a través de los siglos y que se ha mantenido hasta el día de hoy. La cultura popular tradicional es la base para usted mantener esa idiosincrasia de soy cubano. Esos retos se resuelven mucho, no solo con políticas culturales adecuadas, sino con ese sentido de cubanía, que no es solo el respeto a nuestros héroes históricos, sino es también el respeto a nuestras tradiciones, a su conservación. Y lo más importante, como decía don Fernando Ortiz, el problema no es ser cubano, que nació aquí, perfecto. El problema es sentirse cubano y actuar como cubano. Eso es lo más importante.